Hola, mi nombre es Irán Hernández Moreno. Soy estudiante de la Facultad de Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y actualmente me encuentro cursando mi cuarto semestre. El día de hoy quiero hablarte sobre jurisdicción y competencia. Como introducción al tema de jurisdicción, quiero darte la etimología de esta palabra, la cual proviene del latín jurisdicto, que significa poder o autoridad. Continúa así de una manera muy general, dándote la definición de jurisdicción, la cual es que es una función que tiene por objeto regular y organizar la administración de justicia y seguridad jurídica mediante órganos especializados para resolver de forma imparcial las controversias con base en reglas de procedimiento. Obviamente estas reglas de procedimiento son establecidas anteriormente por el Estado. Y de manera más concreta, quiero decirte que jurisdicción desde un punto de vista funcional y general, pero en sentido estricto, podemos definirla como la soberanía del Estado, aplicada por conducto del órgano especial a la función de administrar justicia, principalmente para la realización o garantía del derecho objetivo y secundariamente para garantizar los derechos subjetivos. Y entonces puedo agregar que igualmente es la potestad para administrar justicia atribuida a los jueces, quienes la ejercen aplicando las normas jurídicas generales y abstractas a los casos concretos que deben decidir de manera imparcial. Continúo con competencia, dándote una definición breve, la cual es que la competencia es la medida de poder o facultad otorgado a un órgano jurisdiccional para entender de un determinado asunto. Por esto entendemos que la competencia es la extensión funcional del poder jurisdiccional, existiendo entre jurisdicción y competencia una relación cuantitativa y no cualitativa, es decir, de género a especie. Y por último quiero aclarar diciéndote y haciéndote un breve resumen sobre todo lo que te acabo de decir, que jurisdicción es la potestad conferida por el Estado para administrar justicia, mientras que la competencia es el límite de la jurisdicción. Continuando con jurisdicción, quiero hablarte acerca de su naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica de la jurisdicción radica principalmente en la obligación que tiene el Estado de actuar mediante su órgano jurisdiccional, así como también el Estado tiene el poder de someter a jurisdicción a quienes necesitan obtener la composición de un litigio. De ahí comprendemos que la jurisdicción puede ser comprendida en un doble aspecto. El primer aspecto que comprendemos sobre jurisdicción es como un derecho público del Estado y su correlativo como una obligación para los particulares. Y como segundo aspecto, comprendemos a la jurisdicción como una obligación jurídica del derecho público que el Estado tiene para prestar sus servicios para determinados fines. Estos fines son los procesos, los medios para la composición de un litigio. Continúo con los elementos, iniciando por los de jurisdicción, que son 5. El primero es notio, el cual es la capacidad del juez de conocer del litigio. El segundo es vocatio, es que está facultado para obligar las partes a comparecer entre sí. El tercero es coertio. El juzgador provee en forma coactiva al cumplimiento de sus mandatos. El cuarto, conocido como judicium, es la facultad de dictar sentencia. Y el último, ejecutio, es la facultad de reclamar el auxilio de fuerza pública para obtener la ejecución de sus determinaciones. Continúo con algunos elementos que, si bien no son mencionados en algunos libros, me parecen a mí de suma importancia. El elemento subjetivo son funciones a cargo de personas físicas. Comprende además el juez o magistrado, a las partes y a los terceros que intervienen en el proceso ya formado. El elemento formal lo constituye el procedimiento que se ha de seguir y el elemento material o contenido de la jurisdicción se presta a controversias
porque concierne a los fines del proceso o de sus funciones. Ahora bien, continúo con los elementos de la competencia. En primer lugar tenemos al territorio. En segundo tenemos la materia. Este puede ser familiar, mercantil, penal, laboral, fiscal, sin mencionar algunas. El tercero es la cuantía. Tiene que ver con el valor o trascendencia económica de la relación jurídica. Y por último tenemos al grado, ya sea primera instancia, segunda o apelación. Procediendo con las características de competencia y jurisdicción, empiezo con el primer término y podemos considerar a la competencia de dos aspectos, el objetivo y el subjetivo. El primero como aquel conjunto de causas en el que con arreglo a la ley el juez establece su jurisdicción, y el segundo, el subjetivo, como la facultad conferida a cada juez para ejercer la jurisdicción dentro de los límites en que se le es atribuida. Ahora bien, las características de jurisdicción es que es autónoma, puesto que cada estado la ejerce soberanamente. Es exclusiva en tanto que los particulares no pueden ejercerla, como porque cada estado la aplica con presidencia y exclusión de los demás. Es independiente frente a los otros órganos del estado y a los particulares. Y por último, destacamos que es única. Es decir, que existe una jurisdicción del estado como función, derecho y deber de éste. Ahora bien, para proseguir con el tema, quiero poder indicarte las diferencias entre función contenciosa y jurisdicción voluntaria. Mientras que en la jurisdicción contenciosa hay una disputa a resolver y se requiere forzosamente de un proceso judicial formal, en el segundo caso, en la jurisdicción voluntaria, no existe en sí una controversia, sino que principalmente se busca la intervención del órgano jurisdiccional para proteger derechos o intereses de las personas involucradas dentro de esta intervención. La principal diferencia es que radica en la naturaleza del procedimiento legal y la disputa involucrada. Proseguimos con que en la función contenciosa existe una controversia entre partes que se requiere la intervención de un tribunal. Que este tribunal actúa como un árbitro imparcial. Aquello que mencionábamos al inicio del video. Se me viene a la mente un ejemplo claro, como lo es el divorcio. En cambio, en la jurisdicción voluntaria no hay conflicto entre partes involucradas. En lugar de eso, una de las partes solicita la intervención del tribunal para obtener un pronunciamiento sobre un asunto legal que no requiere resolución de la disputa. El tribunal actúa más como un facilitador que como un árbitro, y su papel es garantizar que se cumplan los requisitos legales y se protejan los intereses de las partes involucradas. Un ejemplo claro de esto podría ser la adopción o una declaración de ausencia. No existe como tal un proceso judicial, sino que se protegen los intereses no de las personas involucradas, sino de las personas a su alrededor o personas que podrían ser involucradas posteriormente. Ahora bien, por último y como recta final de este tema, quiero explicarte en qué consiste la competencia objetiva, la competencia subjetiva y sus elementos de cada una de ellas. La competencia objetiva es así porque se refiere al órgano jurisdiccional con abstracción de quien sea el titular en ese momento. Es así competencia objetiva ya que se centra principalmente en el órgano jurisdiccional y no en la persona física que ejerce su función, mientras que en la competencia subjetiva no alude al dicho órgano jurisdiccional, sino a la titular o al titular de la función que se está ejerciendo en ese momento. La competencia objetiva principalmente se refiere a las reglas que determinan los tribunales sobre la jurisdicción de un caso, es decir, se basa en criterios de la ley para determinar la competencia de un tribunal,
mientras que la competencia subjetiva se refiere a la capacidad de una persona o entidad específica para llevar a cabo un caso a un tribunal determinado. Los elementos de la competencia objetiva son materia, grado, territorio y cuantía, mientras que los elementos de la competencia subjetiva son el consentimiento, la residencia o domicilio y por último la elección de jurisdicción. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias.